La historia oficial dice que en mayo de 1943, un grupo de bombarderos británicos destruyó unas represas alemanas con una bomba que rebotaba sobre el agua. Y sí, ese es el título, la Operación Chastis, la misión en la que una represa terminó decidiendo una parte crucial de la guerra. Pero lo que casi nadie entiende es por qué esta operación fue tan peligrosa, tan precisa y tan decisiva. Porque la creencia común es simple. Fue una operación espectacular, pero no cambió demasiado. Apenas una misión más del Bomber Command. La realidad es exactamente la contraria. Detrás de esas imágenes en blanco y negro, bombas saltando como piedras sobre un lago, había una ingeniería tan extrema que requería violar los límites del vuelo nocturno, manejar un avión pesado como si fuera un caza, y ejecutar cálculos que debían resultar perfectos incluso cuando el enemigo disparaba desde todos los ángulos. En este video vamos a revelar lo que no suele contarse, que la represa no era el objetivo, era el sistema industrial detrás de ella. Que la bomba no fue un invento curioso, fue una de las armas más calculadas en la historia. Y que los pilotos no solo arriesgaron la vida, volaron dentro de un túnel invisible, donde un error de 2 metros significaba morir. Al final, la pregunta ya no será ¿cómo destruyeron una represa?, sino ¿cómo una idea casi imposible alteró la capacidad industrial del Tercer Reich y redefinió el uso de la ingeniería en la guerra? Antes de que un solo avión despegara, la victoria o el fracaso absoluto ya se decidía en una mesa de dibujo. Allí, el ingeniero Barnes Wallis sostenía una idea que muchos consideraron absurda, una bomba cilíndrica que debía rebotar como una piedra lanzada sobre un lago. Pero no era un truco, era un cálculo milimétrico basado en los fundamentos más estrictos de la física. La lógica era simple pero implacable. Las cazas alemanas estaban protegidas por redes antitorpedos imposibles de atravesar. La bomba tenía que saltarlas, hundirse justo frente al muro, adherirse a él gracias al giro inverso y explotar a la profundidad exacta donde la presión del agua multiplicaba el efecto devastador. Cualquier variación, giro, velocidad, ángulo, distancia, hacía que la bomba fallara o que destruyera al propio avión. Para lograrlo, la bomba Upkeep debía ser liberada a 220 nudos, a exactamente 18 metros de altura, con 500 revoluciones por minuto de giro inverso. Los aviones tuvieron que ser modificados, se retiraron las compuertas, se reforzó el fuselaje y se instalaron sistemas improvisados que hoy serían impensables en una operación oficial, como 2 simples focos convergentes que indicaban la altitud correcta cuando los haces se unían sobre el agua. Cuando la Upkeep tocaba la superficie, su energía cinética la impulsaba hacia adelante en saltos controlados. Después del último rebote, el giro la hacía abrazarse al muro de la represa antes de hundirse y detonar. Esta no era solo una arma, era un experimento de física aplicada llevado al límite en plena guerra. Chastis introdujo un concepto que cambiaría la guerra moderna: los ataques de precisión contra infraestructuras críticas, donde la ingeniería reemplaza a la fuerza bruta. Una filosofía que influiría décadas después en las operaciones contra centrales eléctricas, puentes estratégicos y nodos energéticos globales. Si la bomba Upkeep era una locura matemática, entregarla al objetivo era una locura humana. Ninguna arma, por perfecta que fuera, servía de nada si los pilotos no lograban acercarse a las represas. Y hacerlo significaba ejecutar uno de los vuelos más peligrosos de toda la Segunda Guerra Mundial. Los bombarderos Lancaster del Escuadrón 617 despegaron al anochecer, cargando una sola bomba gigantesca que dejaba al avión sin margen para maniobras bruscas. Su misión: penetrar a Alemania volando más bajo que la copa de los árboles, manteniéndose a 18 metros de altura, casi a ras del agua, sin usar radar y sin luces. Ese nivel de vuelo, hoy considerado suicida, tenía un propósito claro: evitar el radar alemán, los reflectores y la mayoría de las baterías antiaéreas. Pero también convertía al terreno, no al enemigo, en el mayor asesino potencial. Cables eléctricos, puentes, granjas, valles profundos. Cada elemento era una trampa mortal invisible en la oscuridad. A velocidades superiores a 300 km por hora, el margen de error era mínimo. Un cálculo mal hecho condenaba a la tripulación. Los pilotos debían seguir ríos como si fueran carreteras oscuras, contando curvas, identificando siluetas de montañas apenas visibles contra el cielo y guiándose por relojes, brújulas y una memoria fotográfica de mapas estudiados al milímetro. Cuando finalmente alcanzaron las represas, la dificultad se multiplicó.
El fuego antiaéreo se abría desde todos los ángulos y los reflectores buscaban deslumbrar a los pilotos. Aún así, tenían que mantener la altitud exacta sin variar la velocidad, porque un cambio de solo unos metros significaba un lanzamiento fallido. Muchos no regresaron, pero quienes lo lograron demostraron que la mezcla extrema entre precisión humana e ingeniería militar podía superar defensas consideradas impenetrables. Estos vuelos redefinieron las tácticas nocturnas aliadas y demostraron que la infraestructura industrial alemana no estaba tan protegida como Berlín afirmaba. Desde entonces, las potencias comenzaron a revisar cómo defendían o atacaban instalaciones críticas, iniciando una nueva era de guerra de precisión penetrante. Mientras la Fuerza Aérea Británica afinaba cálculos imposibles, Alemania vivía confiada. Las represas del Ruhr, Möhne, Eder, Sorpe, no solo eran gigantes de concreto, eran símbolos de poder industrial y orgullo ingenieril. El alto mando alemán estaba convencido de que eran indestructibles. La evidencia parecía apoyarlos. Murallas de más de 40 metros de altura, kilómetros de longitud y estructuras diseñadas por algunos de los mejores ingenieros del país. Pero esa confianza escondía un error estratégico fatal. Las defensas solo imaginaban amenazas horizontales. Torpedos, buzos, explosivos colocados directamente en la base del muro. Por eso instalaron redes antitorpedos, barreras flotantes y patrullas armadas. Lo que nunca consideraron fue un arma aérea capaz de superar todas esas capas con un único salto. Paradójicamente, la propia fortaleza de las represas se convirtió en su punto débil. El volumen masivo de agua detrás del muro era un multiplicador de energía. Una explosión correcta en el punto exacto podía convertir esa masa en una fuerza destructora que el concreto no resistiría. La ingeniería alemana había apostado a la solidez del material, pero subestimó el poder del agua como arma. Cuando los primeros impactos comenzaron, los alemanes tardaron minutos en entender lo que estaba ocurriendo. Las sirenas sonaban, las baterías disparaban, pero nadie podía imaginar que una bomba estuviera rebotando sobre el lago como una piedra lanzada por un niño. Hasta que era demasiado tarde. La brecha en la represa Möhne no solo fue un golpe físico, fue un golpe psicológico. El Tercer Reich descubrió que su corazón industrial podía ser vulnerado por ideas que parecían imposibles. A partir de Chastis, Alemania tuvo que desviar miles de trabajadores, artillería antiaérea y recursos de guerra para reforzar represas, centrales y puentes. Esa redistribución debilitó su capacidad de sostener el ritmo industrial del conflicto, demostrando que un ataque quirúrgico podía obligar a un gigante a reordenar su economía de guerra. Cuando la represa Möhne cedió, no fue solo un muro roto, fue la liberación súbita de 134 millones de metros cúbicos de agua avanzando como un ariete a lo largo del valle. El agua arrasó todo lo que encontraba a su paso con una fuerza equivalente a cientos de bombas convencionales. Pero, más allá de la destrucción inicial, la verdadera dimensión del golpe estaba en lo que esa ola representaba para el sistema industrial del Tercer Reich. El Ruhr era el corazón energético de Alemania. Sus fábricas producían acero, armamento, maquinaria pesada y componentes esenciales para la Luftwaffe y la Wehrmacht. La energía hidráulica generada por las represas alimentaba procesos clave, hornos, plantas de fundición, sistemas eléctricos y talleres que operaban día y noche. Cuando las represas cayeron, miles de estas instalaciones quedaron paralizadas. No por falta de trabajadores o bombardeos directos, sino por algo más simple y devastador. Sin agua, no había energía. Centrales eléctricas quedaron sumergidas, líneas de transmisión destruidas, poblaciones obreras enteras fueron arrasadas y talleres quedaron sin suministro. La producción en varios sectores se detuvo de inmediato y tardó semanas, en algunos casos meses, en volver a niveles normales. Además, la inundación destruyó puentes, carreteras y vías férreas, bloqueando el transporte de carbón y materias primas. Cada hora sin movimiento implicaba retrasos en la línea de producción militar del Reich. Hitler quedó furioso. No entendía cómo una sola operación había logrado lo que miles de toneladas de bombardeos no habían conseguido: golpear la infraestructura crítica justo donde más dolía. La prioridad ya no era expandir la producción, sino reconstruir apresuradamente lo perdido. El Tercer Reich tuvo que desviar mano de obra, recursos de construcción, defensas antiaéreas y transporte desde el frente oriental y occidental hacia las zonas dañadas. Por primera vez, Alemania se vio obligada a jugar a la defensiva en su propio territorio industrial.
Hasta 1943, la mayoría de los comandantes seguía pensando la guerra en términos clásicos: divisiones, tanques, infantería, bombardeos masivos. La Operación Chastis obligó a todos, aliados y alemanes, a cambiar de paradigma. Por primera vez quedó demostrado de forma irrefutable que golpear la energía, no las ciudades, podía alterar el curso de un conflicto moderno. La lección fue clara: controla la energía y controlas la guerra. Los informes aliados posteriores a la operación mostraron algo sorprendente. Destruir una represa podía detener más producción armamentística que bombardear una ciudad entera. No solo se trataba de electricidad. El agua movía turbinas, refrigeraba fábricas, alimentaba procesos químicos, permitía operar maquinaria pesada y mantenía funcionando a decenas de miles de obreros. En Berlín, esta revelación fue un terremoto. El alto mando alemán ordenó inmediatamente reforzar todas las infraestructuras críticas: represas, centrales eléctricas, estaciones ferroviarias, plantas de gas sintético, puentes clave. El Reich, obsesionado hasta entonces con la expansión territorial, tuvo que aceptar algo incómodo. La guerra industrial se ganaba asegurando nodos energéticos, no conquistando kilómetros de terreno. Del lado aliado, Chastise se convirtió en un precedente estratégico. Documentos del Air Ministry indican que después de la operación, comenzaron a diseñarse misiones específicas para destruir transformadores, estaciones de bombeo, generadores y depósitos de combustible. La lógica no era hacer daño visible, sino interrumpir la energía. Una filosofía que décadas después llegaría hasta la Guerra del Golfo, Kosovo y ataques modernos selectivos contra nodos eléctricos. Chastise probó que un objetivo pequeño, si estaba en el sistema correcto, tenía más poder que cualquier ofensiva masiva. El mundo entendió que la infraestructura energética era tan valiosa como un ejército entero. Desde entonces, las naciones planifican guerras, defensas y tratados partiendo de un principio que nació esa noche: la energía es un arma. La Operación Chastis suele recordarse por su éxito técnico, pero rara vez se dimensiona el costo humano que implicó ejecutarla. Porque, a diferencia de las grandes campañas aéreas donde cientos de aviones podían dispersar el riesgo, aquí cada tripulación era indispensable y cada pérdida significaba la disminución directa de la capacidad de completar la misión. El Escuadrón 617 no era un grupo común. Había sido entrenado en secreto durante semanas para tareas imposibles: maniobras a baja altitud con un bombardero gigante y pesado, simulaciones de lanzamiento con márgenes de error de centímetros y ejercicios nocturnos en los que debían controlar el avión casi únicamente por instinto y geometría. No eran solo pilotos, eran operadores de una ecuación letal. La tensión psicológica era extrema. Sabían que la bomba Upkeep hacía vibrar todo el fuselaje, que un ligero error en la altitud destrozaría el avión contra el agua y que el enemigo estaba esperando en cada valle con reflectores y flak, listos para convertir la noche en un infierno. Y aún así, debían mantener la velocidad exacta sin permitir que el instinto o el miedo interfiriera en los cálculos. Muchos murieron antes siquiera de llegar al objetivo. Otros fueron derribados durante la retirada, cuando el peso de la misión ya no los protegía. El propio Barnes Wallis, creador de la bomba, entró en profunda angustia al conocer el número de tripulaciones perdidas. En informes confidenciales describió la misión como una victoria necesaria, pero a un precio insoportable. Este componente humano rara vez se cuenta porque la narrativa suele enfocarse en la ingeniería. Pero aquí, la ingeniería dependía enteramente de seres humanos, enfrentando condiciones que ningún manual militar había previsto. El sacrificio del Escuadrón 617 inspiró la creación de unidades especializadas en misiones técnicas de precisión, el antecedente espiritual de los actuales escuadrones de operaciones quirúrgicas aéreas, demostrando que la guerra moderna exige tanto al ingeniero como al soldado. La destrucción de las represas no solo tuvo un impacto militar y económico, tuvo un efecto igual de importante, aunque menos visible, en el terreno psicológico y propagandístico. En 1943, tanto aliados como alemanes entendieron que el control de la narrativa también era un frente de batalla, y Chastis se convirtió rápidamente en un símbolo poderoso para ambos bandos. En Londres, el Ministerio de Información vio una oportunidad única. La historia tenía todos los elementos de un mito moderno, una hazaña técnica sin precedentes, pilotos enfrentando una misión suicida y un enemigo golpeado en su propio corazón industrial.
La operación se anunció públicamente con imágenes cuidadosamente seleccionadas, mostrando la ruptura de la represa Möhne como una victoria científica y moral. No era exageración, era estrategia. La Fuerza Aérea Británica necesitaba elevar la moral del público y justificar un bombardeo estratégico que hasta ese momento recibía críticas por su alto costo humano. Pero en Berlín ocurrió lo contrario. El régimen nazi intentó minimizar el desastre. Goebbels, responsable de la propaganda, ordenó censurar fotografías, testimonios y reportes de daños. El mensaje oficial era que los ataques habían causado molestias, pero que la producción continuaba intacta. Sin embargo, los informes internos revelaban la verdad: pérdida temporal de energía, destrucción de viviendas obreras, interrupción del transporte y la necesidad de reubicar miles de trabajadores. El golpe psicológico fue profundo. Si los británicos podían destruir sus represas, ¿qué más era vulnerable? La confianza en la invencibilidad de la industria alemana había sido fracturada tanto en el frente interno como en la oficialidad militar. Chastis demostró que la guerra moderna no solo se libra con bombas, sino también con información. Desde entonces, las operaciones de precisión se planifican considerando su impacto mediático y psicológico. Un precedente que influye hasta hoy en los ataques selectivos y en la gestión estratégica de narrativas. Cuando las represas Möhne y Eder cayeron, el Tercer Reich reaccionó con una mezcla de urgencia y desconcierto. La prioridad inmediata no era recuperar la producción, sino evitar un colapso social e industrial mayor. Miles de viviendas de obreros habían sido destruidas y zonas estratégicas estaban bajo agua o sin energía. El mando alemán necesitaba actuar rápido, pero esa rapidez escondía un costo que pagaría durante el resto de la guerra. En cuestión de horas, Hitler ordenó la movilización de más de 20.000 trabajadores, muchos procedentes de unidades de construcción y batallones especializados destinados originalmente al Frente Oriental. La operación Chastis, sin disparar un solo tiro en Stalingrado o Kursk, estaba debilitando indirectamente la capacidad alemana en esos frentes. La Luftwaffe también debió intervenir. Baterías antiaéreas fueron trasladadas desde puertos, fábricas y centros logísticos para proteger las represas restantes y la infraestructura de agua. Este movimiento dejó vulnerables otras áreas clave que la Fuerza Aérea Británica atacaría meses después. Pero el mayor problema fue el tiempo. Reconstruir el muro no era cuestión de días, sino de semanas intensivas. Alemania tuvo que improvisar soluciones, utilizar trabajadores forzados y desviar cemento, acero y maquinaria que estaban destinados a la producción militar. El Reich quedó atrapado. Debía reparar la represa para restaurar su industria, pero esa reparación debilitaba precisamente la industria que buscaba salvar. Aguantar la guerra se volvió más caro, más lento, más vulnerable. Y cuando la producción finalmente regresó a niveles aceptables, el daño estratégico ya estaba hecho. Alemania había perdido recursos, mano de obra y defensas en un momento crítico de la guerra. Chastis obligó al Tercer Reich a redistribuir recursos estratégicos, acelerando su deterioro logístico general. Fue uno de los primeros ejemplos modernos de cómo un ataque a infraestructura puede desencadenar un efecto dominó que afecta frentes enteros. Como pudiste darte cuenta, sí, una represa cambió el curso de una campaña entera. Pero más que eso, una idea convertida en cálculo se volvió un arma tan poderosa como un ejército completo. La realidad superó todas las expectativas de la época. Las represas que Alemania consideraba indestructibles demostraron que, en la guerra moderna, la infraestructura es tan vulnerable como cualquier frente. Y la lección sigue vigente hoy. Basta golpear un nodo energético clave para alterar la estabilidad de una región, una economía o incluso un país. Y eso no es todo, porque si en 1943 una represa bastó para herir a la industria alemana, 2 décadas después otro ejército descubriría que podía herir a un país entero sin tocar una sola estructura física, ya no haciendo estallar el concreto, sino apagando algo más delicado: la capacidad de ver. Desde ataques cibernéticos a presas, hasta drones golpeando estaciones eléctricas en conflictos actuales, el principio nacido en 1943 sigue determinando la forma en que se libran y se evitan guerras. Pero eso te lo cuento en este video, donde te cuento cómo fue la noche en que Israel invadió el cielo egipcio sin que Egipto pudiera darse cuenta.